Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar una serie de estudios de la palabra de Dios, estudio de las palabras de Jesús también, y de aquellas palabras que nos dieron los apóstoles y que están registradas en el Evangelio o en el Nuevo Testamento. Y esto es sumamente importante porque en ellos se nos va la vida eterna. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. Nos las ha dado ya para que nosotros la recibamos y obtengamos de Dios todo el beneficio que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Pero hay un problema. El problema es que por mucho tiempo hemos estado apartados de la Biblia, apartados de la palabra de Dios. Primero porque se nos enseñaba antes de que no deberíamos leerla porque la gente se volvía loca. O decían de que solamente algunos privilegiados podían entenderla y podían explicarla. O por lo contrario también se nos decía que si no era por algunos señalados específicamente como autoridades de la Biblia, no deberíamos nosotros aceptar ninguna enseñanza que fuese de la palabra de Dios si no era por estas autoridades. Pero resultó que estas autoridades supuestamente encargadas de enseñarnos la palabra de Dios no lo hicieron y no lo han hecho. ¿Y qué sucede? El hombre hoy en día está famélico, está desnutrido de la palabra de Dios. Prácticamente no ha recibido el alimento que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo quiero invitarle a usted en esta jornada o en estos estudios que vamos a iniciar, para que usted tenga su Biblia y usted vaya acompañando las lecturas que vamos a hacer y vamos a explicar con la ayuda de Dios, para que usted reciba todo el beneficio que Dios tiene para usted y para todos aquellos que creen, porque Dios nos ha dado su mayor tesoro, que es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, nos las ha dado, y esto por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su palabra. La importancia de la palabra de Dios, la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús, es que cuando la recibimos y la guardamos en el corazón, la palabra de Dios, que es Cristo encarnado, nosotros vamos a recibir vida eterna desde el momento en que la recibamos. Lo primero que quiero compartir con ustedes, esto está en el Evangelio según San Juan. Abra su Biblia y busque en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 31 al 36. Aquí está recogido el testimonio que daba Juan el Bautista referente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Decía Juan lo siguiente: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí hago un alto en la lectura. Mire lo que dice. Definitivamente, los que somos terrenales hablamos de cosas terrenales, pero el único que habla de cosas celestiales, las cosas del cielo, es el que viene del cielo, y el único que vino del cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que encarnó en la Virgen María.
es el Verbo de Dios, el que estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él vino del cielo, se hizo hombre y habló las palabras de vida, habló las palabras de Dios. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesucristo vino, dio testimonio de lo que Él vio y oyó en el cielo de su Padre, y muchos no recibieron su testimonio, no creyeron. Todavía hoy en día, los que hablamos en nombre de Jesús, muchos no creen en el testimonio que damos de Jesucristo, el testimonio que damos del Hijo de Dios y de su palabra. La rechazan. Yo espero en Dios que usted no sea uno o una de las que rechaza la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que estamos dando a partir de este tiempo. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dice, y significa que toda persona, desde el tiempo de Jesús que anduvo en la tierra, hasta el día de hoy, que reciba el testimonio de Jesucristo, esta persona está testificando de que Dios Padre es veraz, no es mentiroso. Esto tiene una profundidad que no vamos a entrar hoy en ella, porque hoy es solamente una introducción al estudio a la cual queremos nosotros invitar a que hagamos de la palabra de Dios, porque de ella tenemos nosotros vida eterna, vida en abundancia. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando de que Cristo, a quien fue enviado por Dios, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. O sea, cuando alguien, en el caso de Jesucristo, habla de parte de Dios, o es enviado de parte de Dios, Él no está hablando lo que Él quiere hablar, está hablando las palabras de Dios. Pues bien, esto se aplica a todos aquellos que en el nombre de Jesús salimos a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué salimos nosotros y dejamos nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra comodidad, todo para hablar acerca de Jesucristo? Es que eso nos va en el alma, en el corazón. Hay un fuego interior que nos impulsa a abrir nuestros labios y hablar y dar testimonio y testificar de Jesucristo, porque Él es el testimonio de Dios. Él es el que nos provee de vida eterna. Nosotros lo hemos recibido, hemos bebido de Él, hemos comido de Él, y esta presencia de Él en nosotros por el Espíritu Santo nos impulsa a hablar acerca de las palabras de Dios, porque estamos en el nombre de Jesús cumpliendo con su mandato. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas han sido entregadas en manos del Hijo de Dios, porque el Padre, Dios, ama al Hijo. Todo se lo dio a Él. Entonces termina esta porción que queremos compartir diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, note usted lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna como si fuese algo en el futuro. Dice el que cree, tiempo presente, en el Hijo tiene vida eterna. O sea, creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, te provee de vida eterna. Cuando crees, recibes vida eterna.
instantáneamente, simultáneamente con la fe en Jesucristo, anunciada, pronunciada y confesada, tú recibes vida eterna de parte de Dios. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no quiere que nosotros estemos bajo la ira de Dios. Para eso nos dio a su Hijo Jesucristo, para que creyendo en Él, nosotros veamos la vida y no estemos bajo la ira de Dios. Hay otra porción que quiero compartir con ustedes. Esto está en Juan capítulo 5, el versículo 22 al 24, y nos habla de la necesidad que tenemos nosotros de honrar al Hijo de Dios. Juan 5, 22 al 24. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús hablando, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Mire usted el poder que hay en la palabra de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él trajo el testimonio, Él trajo el mensaje de Dios Padre. Y si nosotros creemos en ese mensaje, creemos en ese testimonio, pasamos de muerte a vida. Ahí hay poder de Dios manifestado, mediante la fe en el Hijo de Dios. Pero dice, Dios a nadie juzga, sino que dio el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo. Todos los hombres, toda la humanidad debe honrar al Hijo de Dios como honran al Padre. Si queremos honrar al Padre, a Dios, sin honrar al Hijo, no hay forma de hacerlo. La única forma de honrar al Padre es honrando al Hijo de Dios, honrando a Jesucristo. Y la manera de honrar a Jesucristo es oyendo su palabra y creyendo al que envió a Jesucristo, creyendo al Padre, porque Jesús no vino por su cuenta, Él vino porque el Padre le envió. ¿Para qué le envió el Padre? Para que hablara las palabras del Padre. Entonces dice, el que oye mi palabra, Jesús hablando, el que oye mis palabras, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es necesario oír la palabra de Dios y creer en Dios Padre que le envió, para entonces tener vida eterna. Hay otra porción en Juan ahí mismo, en el capítulo 6. El libro de San Juan es muy rico, es muy bello. Versículo 33, porque nos habla de Jesús de una manera tan especial que es imposible no creer en Él. Entonces, la idea es compartir acerca de Jesucristo para que podamos creer en Él. Dice, versículo 33 al 40, la primera porción. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, Dios hizo que el pan descendiera del cielo cuando los judíos salieron de Egipto y estuvieron en el desierto. Descendió maná del cielo. Ese era el pan del desierto. Pero ese pan la gente lo comió y murió. Pero Jesús dice, yo soy el pan que bajó del cielo. O sea, es el alimento de Dios para los hombres
para que tengan vida eterna. Dice, y el que cree en él, como dice el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay dos cosas: hay que creer en él para no tener sed jamás, y hay que venir a él para no tener hambre jamás. Y ahí es donde comienzan las dificultades. No, muchos creen en Jesucristo, pero no todos vienen a él, no todos lo reciben, y se quedan, como decir, a medio camino. Dice el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La vida eterna Dios te la da ahora. Y al recibir y creer en Jesucristo recibes vida eterna. La resurrección es posterior, allá. Ha pasado cualquier cantidad de años de gente que creyeron en Cristo, recibieron vida eterna, pero no han resucitado todavía. Pero van a resucitar. La resurrección es una parte de la expresión de la vida eterna. Pero la vida eterna se recibe ahora, cuando escuchamos la voz de Cristo, escuchamos la palabra de Cristo, creemos en ella y nos acercamos a Jesús. Entonces, al abrir nuestro corazón, recibimos la vida eterna. Muy bien, yo quisiera terminar en el Juan capítulo 14. Aquí tengo una guía, por eso es que usted me ve que la dejo la cabeza mirando para acá. Y justamente para poder completar en el breve tiempo de 15 minutos esta enseñanza, sin pasarme ni quedarme muy acá, pero que reciban la porción que queremos compartir en el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 15 al 26. Aquí está hablando nuevamente Jesús. Y aquí habla ahora y él introduce un elemento nuevo, su palabra, él es la palabra de Dios, él es el pan que descendió del cielo. Entonces, pero ahora nos habla de otro elemento, nos habla del Espíritu Santo. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Esto es importante. Muchos decimos, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero muchos no guardamos sus mandamientos o no cumplimos sus mandamientos. Entonces ahí como que hay un desfase. Jesús enseña, si me amas, o sea, una expresión de nuestro amor a Jesucristo, el Hijo de Dios, es que guardemos sus mandamientos, sus palabras. Si yo amo a Jesús, si yo amo a Dios Padre, tengo que demostrarlo, tengo que expresarlo guardando su palabra, creyendo en su palabra y cumpliendo su palabra. Es lo que nos dice Jesús. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a Él. Mire, Jesús es claro cuando dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos, los tiene y los guarda. Ahora, tal vez algunos hemos creído o entendido mal esta expresión de guardar los mandamientos, porque muchos lo que hacen es compran sus Biblias, tienen sus Biblias y las tienen guardadas en su casa. Pero Jesús no se refiere a eso de guardar la palabra, su palabra en la casa. No, no, no. Guardarla es entenderla, leerla, comprenderla y hacerla, cumplirla. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Jesús quiere. Pero déjeme decirle que el hombre por sí mismo, el hombre terrenal, no puede guardar la palabra de Cristo. Es necesario tener una experiencia de fe. Es mediante la fe que nosotros creemos en Él con la ayuda de Dios y nos acercamos a Él y le recibimos a Él. Cuando esto sucede, se produce lo que el mismo Jesús en el capítulo 3, y eso va a ser el motivo, la razón o el tema del próximo video, de la próxima grabación de lo que le estoy hablando ahora, de la necesidad de nacer de nuevo para el reino de los cielos. O sea, la palabra ahora mismo de Cristo debe acercarnos a Él, debe motivarnos a acercarnos a Él, para entonces experimentar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre que está en los cielos, el nuevo nacimiento que Dios quiere que nosotros tengamos para ser adoptados hijos suyos. Aquí vamos a aprender a través de este medio que no todos los hombres son hijos de Dios, solamente los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Por eso es que dice una parte que nosotros leímos anteriormente, el versículo 17 del capítulo 14 de Juan, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, el Espíritu de Dios no es recibido por todos en el mundo, solamente lo reciben aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que nacen de nuevo para el reino de los cielos y aman a Jesucristo, para entonces comenzar a guardar la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos parando por aquí, el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero invitarle a que usted abra su corazón a la palabra de Dios. Abra su corazón a la palabra de Jesucristo, a la palabra dada por Dios a los apóstoles, para que usted tenga vida eterna, para que usted pueda acercarse a Dios a través del poder que hay en la palabra de Dios. Le dice, con la palabra de Dios tú pasas de muerte a vida, recibes vida eterna, y es lo que Dios quiere para tu vida. En el próximo video, en la próxima exposición, estaremos dando detalles de cómo hacer para nosotros recibir la plenitud de Dios. Un saludo y que Dios me les bendiga abundantemente.